Buenas tardes, amigos. Gracias por compartir con nosotros una vez más acá, como todos los miércoles, en nuestro espacio Diario Salud.do. Hoy comparto este espacio con mi compañero Miguel Sainz y tenemos una invitada súper especial para nosotros, nuestra querida amiga Elaine Félix, quien es licenciada en publicidad y se desarrolla ahora mismo, bueno, desde hace alrededor de 10 años como educadora sexual. La licenciada Félix tiene su charla o su hackeando el sistema. Básicamente en eso es que ella el hashtag. Así es el hashtag. Y es bastante conocida en los medios y sobre todo en el público adolescente. Buenas tardes, Elaine. Yo feliz, de verdad. Ay, gracias por estar acá. Para mí, me salen goosebumps, como dicen los gringos, del orgullo que siento del trabajo tan arduo que yo sé que tú estás haciendo. Gracias, amigo. Somos compañeros hasta de la universidad. De publicidad. No queremos decir cuánto tiempo. Bastante. Pero siempre he admirado esa pasión que tú has tenido por el tema de la educación. Es algo tan importante. Y tan necesario. Tan necesario. Que puede evitar tantas cosas que están sucediendo en el país, que es la educación sexual. Así es. Tan tabú en muchos estratos a nivel de la sociedad, de la educación, político, un sinnúmero de limitaciones que han traído consecuencias y traen consecuencias cada día, malas consecuencias. Y la labor que está haciendo Elaine en todo lo que es el sistema educativo y las empresas y en donde quiera, yo creo que hasta en el semáforo ya se para y empieza a hablar de lo que es la educación sexual, la importancia, y a ella adecúa ese discurso a cada una del público que está dirigiendo. Se está dirigiendo a los padres y los feedback que yo he tenido de amigos que tienen hijos y tú das la charla, por ejemplo, a los padres, que es sumamente importante. Yo no me quiero imaginar cómo es criar a un muchacho ahora con tanta información. Y los detalles, las técnicas que tú le has dado parece que le han funcionado muy bien. Y he tenido también colegas que son maestros y han tenido la oportunidad de estar en la charla con los estudiantes de ellos, y lo que oigo son siempre cosas positivas. Ay, qué bueno. Por eso te felicitamos. Así es. El trabajo que viene haciendo, y que te dio mucho ánimo y mucha pila para poder hacer. Hoy ella vino de Moca. No, de Salcedo. Estábamos educando chicos esta mañana, casi 1.200. 1.200 chicos, sí, así como 1.200 chicos. Fue una mañana bien intensa, pero uno se lleva una satisfacción buenísima, porque cuando tú te das cuenta que realmente la información es poder y que cambia y que sí realmente funciona, y que al final de cuentas ellos toman decisiones acertadas cuando tú le dices lo que nadie le ha dicho, que precisamente la información que ellos buscan en Google es precisamente eso, buscando información para poder tomar decisiones. Pero en Google no aparece lo que en educación debería de llegarle. Entonces hay un tema que nosotros vemos a diario, es que la educación y la información empodera, es poder y es liberación. Increíble la cantidad de información que existe en internet, y lamentablemente cuando una persona joven anda buscando información se va por lo que más le llame la atención, y no creo que sea el camino adecuado. Claro. ¿De dónde sale, Elaine, esa iniciativa tuya de hacer esas charlas en los colegios? Mira, Respuestas comenzó como un proyecto que se abocó al principio para trabajar con los médicos y sobre todo con un tema de sexualidad, porque hicimos una investigación de mercado antes de lanzar el medio para saber de qué íbamos a hablar. Queríamos tener un medio de comunicación. Eso era una decisión que habíamos tomado como agencia, éramos agencia de publicidad en ese momento. Y los temas que ganaron fueron moda, entretenimiento y sexualidad. Cuando investigamos, en moda había muchísimo, en entretenimiento hay muchísimo, pero en sexualidad no había nada que trabajara con prevención y con educación. Todo era morbo, sexo en la cama, Kama Sutra, amárralo y todo el asunto que ustedes han visto. Entonces, cuando nos reunimos con los organismos que tienen años trabajando con el tema, Profamilia, UNFPA, el Fondo de Población y todo eso, nos dijeron que estaban totalmente de acuerdo con que nosotros como medio trabajáramos promoción de educación sexual, y que ellos como medios nos iban a apoyar en la guía para poder hacerlo de la manera más efectiva.
Pues inició Respuestas y comenzamos con la revista, ¿te acuerdas que era una revista impresa que de calidad, como se regalaba al principio en las universidades, la distribuíamos en todos los lugares. Luego entonces seguimos con la página web, que fue un boom también y que todavía coincidencia lo es. no solamente en República Dominicana, sino a nivel de Hispanoamérica, que es algo de mucho valor. El tema de la educación sexual es un tema universal. Exacto, es un tema que sobre todo en la región de América Latina y sobre todo el Caribe es una deuda política por una situación de que los países lamentablemente no se vislumbra el tema de los derechos humanos, se impera más los temas religiosos y una serie de prejuicios. Sí, que tenemos la misma descendencia católica, que tienen los mismos... Hay un tema, tabú, sí, hay un tema también de falta de intención política. Bueno, pues entonces luego de la revista salir, comenzamos entonces a ir a actividades que se hacían para estudiantes. Nos invitaban con la revista para ir a actividades que se hacían en colegios, ese tipo de cosas. Y el stand de nosotros siempre estaba lleno. Claro. Siempre, porque los muchachos iban buscando la revista. Y ellos nos decían, ustedes no pueden ir a mi colegio, háblame de este tema y por favor. Pero en el stand ustedes hacían una charla o introducían un tema. Nosotros regalábamos revista, pero ellos querían que nosotros fuéramos al colegio a hablarles de el tema, o sea, que pudieran preguntar y pudieran hacer lo que nosotros hacemos en la conferencia, aprender de una manera más personal, porque la revista decía los temas que obviamente estaban incluidos. Sí, pero y la experiencia presencial y el impacto y el grupo aprendiendo al mismo tiempo causa una mística que es memorable. Exacto. Y el aprendizaje va de la información, se capta, pero se absorbe. Los profesores comenzaron también a acercarse. Ay, sí, por favor, vayan, que tenemos caso en la escuela. Comenzamos a hacer una lista de centros con teléfonos y todo. Y comenzó a armarse la primera jornada de educación sexual. Luego entonces comenzamos a buscar marcas que patrocinaran esas visitas y se armó la primera Para jornada. los que no digan que faltan recursos para hacer las cosas, se le busca la vuelta. Sí, cuando tú quieres sí se busca la vuelta. Se le busca la vuelta. Y estamos hablando de que es algo comercial porque la gente tiene que ir al supermercado. Sí, claro. Sí. Y no recibimos fondos de ningún tipo, no somos una ONG, somos una empresa privada que tenemos 10 años trabajando con fondos de marcas que les interesa, que se les propone. Tú quieres ir con nosotros a la jornada y la marca nos dice sí o no. Son patrocinadores como lo hace cualquier marca para estar en cualquier lugar. Ganar, ganar. Exacto. Entonces, ¿cómo la educación? Y ganar, porque ganan los estudiantes también. Exacto. Increíble. Como la educación es gratuita, la idea es no cobrarle al centro, sino que las marcas apoyen el recorrido que hacemos. Claro. Y ya tenemos 10 años haciendo un recorrido 10 años. Interesante. Donde con las jornadas ya regulares. Las jornadas tienen 8 años, tienen 8 porque duramos 2 años sin hacerlas porque comenzamos con la revista y todavía no había iniciado. Esto ha sido un proyecto que ha ido creciendo. Porque con televisión, cuando ya estábamos en CDN, pues entonces el proyecto comenzó a darse a conocer en el interior y obviamente las jornadas también se extendieron y comenzaron a contratarnos también del interior y comenzamos a llegar a puntos más grandes del radio que teníamos de acción. Entonces, Respuestas ha visto tanto adolescentes de escasos recursos como adolescentes de una clase social alta, porque la jornada se mueve todo el año. El primer trimestre trabajamos con colegios privados, en verano nos vamos a las universidades y de septiembre a noviembre visitamos escuelas, liceos y politécnicos. ¿Cómo organizan la jornada? O sea, en un año, ¿cuánto? Ustedes ponen una meta, vamos a visitar... Todos los años se visitan 20 colegios. 20 colegios. Y los colegios se invitan con suficiente antelación, se invitan el año anterior. Ya ellos nos conocen y ellos mismos nos escriben, ¿cuándo es que ustedes vienen? Y lo que hacemos es que lo alternamos, porque obviamente no podemos ir a los mismos todos los años. Y se cambia el tema de acuerdo a las necesidades que vimos el año pasado. Sí, vimos que o sea, que siempre se va adelantando el tema. Siempre. Eso lo está haciendo pre-Facebook. O sea, pre-redes sociales. Siempre se va... cuando el bullying era offline solamente. Exacto. Siempre se va adaptando el contenido a lo que los muchachos quieren que le digamos y a lo que ellos están viviendo, no a lo que yo como educadora quiero decirle. Entonces, en la jornada universitaria siempre se visitan, este año vamos a visitar 14, y en la jornada de liceos vamos a veces hasta 20 liceos, pero eso es fuera
de los que vamos de manera adicional, porque aparte de eso también... Te invitan entonces otros. Exacto, o sea Wow. que el año entero nos las pasamos moviéndonos en centros escolares. El impacto de una jornada en un año, Elaine, ¿cuántos mentes ustedes siembran esa semillita? Bueno, te puedo decir que alrededor de estudiantes que vemos, algunos 10.000, algunos 15.000 estudiantes podemos ver aproximadamente. Wow. Lo bueno y lo poderoso de eso es que como la transmitimos muchas veces en las redes sociales. Eso estaba hablando solamente presencial. Sí, el alcance se maximiza, pero también el mensaje que cuando impacta en la vida de ellos se convierten en multiplicadores. Y es grandioso cuando un chico sale de una información que les gustó, cómo se convierte en un multiplicador y cómo incide en la vida de otros, lo que llamamos incidencia de pares. Entonces, al final lo que estamos buscando es que ya que no tenemos educación sexual en el sistema educativo, porque es una deuda política. Vamos a hablar de eso a profundidad, porque vamos a hackear el sistema. Lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo. Sí, lo estamos haciendo. Vamos a estudiar con propuestas de lo que se puede hacer. O sea, todo este camino que ha recorrido Elaine tiene el oído en la población que se requiere educar, donde está la necesidad. Yo he visto estudios y demás y a veces me dan risa porque tú dices, la muestra son 250 personas que se hacen y con eso hacen un estudio de política, para tomar política, para hacer un sinnúmero de cosas. ¿Qué muestras son esas para 11 millones de habitantes ahora? Con esta cruzada que tiene Elaine por 8 años presenciales y potenciada con las redes, porque claro, el alcance ha sido importante. ¿Cuántos seguidores tienen en toda tu plataforma? Bueno, en Facebook ya tengo que estar cerca de 160.000. Wow. Y en Instagram, que es una de las redes más fuertes, que a mí más me gusta, porque el público de Instagram es exquisito. Ya vamos por 81.000 y algo. Increíble. De seguidores, pero realmente no es tanto los seguidores, es la calidad de la gente que sigue y la cantidad de comentarios que genera una publicación. Eso a mí me encanta porque realmente estamos hackeando el sistema. Todo eso, Elaine, es para que la gente que si vive abajo de una piedra todavía no te conoce, sepa de la propuesta que vamos a ver aquí, que vamos a discutir un poquito, hacer una lluvia de ideas. De las cosas que necesita el país y los jóvenes de nuestro país y propuestas que serían adecuadas tomar en cuenta para salvar vidas. Cuando yo digo salvar vidas, estamos hablando, en estos días ha salido mucho la cuestión de los... ¿Cuál es la cámara esa o esa? La muerte de la muerte materno-infantil, que es muy lamentable, pero que viene no solamente a factores que se lo estaban achacando al mecentro y demás, sino es, al fin y al cabo, que nadie lo menciona tampoco con eso, es a la educación sexual. Claro. Porque si esas jovencitas saben lo que están haciendo, tienen el poder ellas de tomar decisiones que no le afecten su vida entera. Porque cuando una niña, como tú has tenido la experiencia de ver, tiene una mala experiencia, no, vamos a decir que salga embarazada, sería la mejor de la experiencia, porque dentro de las malas. La enfermedad de transmisión sexual. Estamos hablando de eso, crea un ciclo de pobreza, que una persona que lamentablemente viene de escasos recursos y tiene un niño a los 14 años, como muchas cosas pasan aquí, es prácticamente imposible romper el círculo de la pobreza. Exacto. De esa cosa, de ese individuo. Y lo que viene aparte de eso, porque las estadísticas dicen aquí, lo que hemos podido ver, de que no se unen, o sea, no se quedan solteras, como en un 20% son las que se unen, y tampoco creo, no sigue el estudio para saber si se divorciaron después, si se hicieron responsables y demás, o sea que es un problema grave. Pero el estudio no te dijo la cantidad de chicas que son violadas y que eso ahí vamos. La otra parte del estudio. Porque esa parte es la que a mí me encanta, que se obvia mucho. Entonces, en esa cruzada de 8 años, ¿qué tú has visto que es lo más necesario comunicar a esas personas que vienen formándose en los colegios? Vamos por etapas. En los colegios, que entiendo que debe ser la primera experiencia. Mira, los centros escolares es parte de lo que nosotros llamamos educación sexual integral. Es como esta mesa. Para que funcione, tiene que haber
varios factores que incidan. La familia es un factor protector Primordial. increíble. O sea, cuando la familia tiene un ambiente propicio para educar sexualmente, ese chico o esa chica tiene la guerra ganada en cuanto a tomar decisiones acertadas, porque obviamente nos construimos con guías que nos ayudan a manejar lo que recibimos del entorno. La escuela tiene el gran deber de cumplir con un derecho humano, que es, así como te da matemática, te da lengua española, así mismo debería darte un contenido que se traduzca en información que sumada a la de la familia se genere un contenido todavía mucho más integral. Pero también a nivel del entorno, de todas las instituciones que trabajan en el Estado, del Ministerio de Cultura, de las películas, de la música, también se debería incidir para que los y las adolescentes tengan contenidos que apoyen eso que está recibiendo la familia, eso que está recibiendo la escuela. El problema es que aquí no hay en ninguno de los tres. Yo diría que estamos divorciados. Pero, cada una de las instancias. En lo que tú has visto en la parte privada y en la parte pública que tú has visitado en los colegios, ¿no hay un contenido dentro del pensum donde haya educación sexual o orientación, una charla recurrente, obligatoria, inexistente? No, es que el currículum académico tiene una deuda a nivel de educación sexual porque no se ha aprobado que se incluya como contenido desde el Ministerio de Educación. Para que tú entiendas, el PEAS, que es el programa afectivo sexual, que es el programa para mí uno de las bellezas, porque uno de mis entrenamientos es evaluar los diferentes programas de los diferentes países. El que más me gusta es de la Argentina y mi entrenamiento se basa en ese, pero el de aquí, el PEAS, es precioso, es un programa bastante completo, tiene más de 10 años engavetado. Ahora mismo le están supuestamente revisando para incluirlo, pero todavía estamos esperando que lo incluyan. ¿Engavetado en dónde? ¿En el Congreso? No, mi amor, es que todo eso se trabaja desde el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene un trabajo y una mesa de trabajo en lo que tiene que ver con educación afectivo-sexual. El problema es que si aquí estamos trabajando desde el ministerio, estamos trabajando desde los centros escolares y no hay un personal entrenado en educación sexual integral, cuando lo que tú vayas a dar van a ser tus propios prejuicios y los propios miedos que tú vienes arrastrando desde una educación donde no hubo información científica. Entonces, ¿cómo le podemos exigir a los maestros que den información desde la ciencia cuando ellos no la recibieron? Pero tampoco los maestros... Pero no es una excusa tampoco. Claro, pero... Porque queremos ser modernos, queremos tener la conexión de internet más rápida, queremos estar conectados siempre, tener la última tecnología. Y si tú no tienes lo básico... Ahí es que voy. Si tú no tienes a un maestro... Señores, aquí no hay educación sexual para los ginecólogos. Los ginecólogos no reciben educación sexual. Dentro del pensum de ginecología no hay atención integral y sobre todo educación sexual. Los pediatras no tienen educación sexual en su preparación. Los urólogos no tienen educación sexual. Entonces, cuando estamos hablando de profesionales que trabajan directamente con el tema, tenemos un gran problema, porque esa chica o ese adolescente que vaya donde ese ginecólogo, donde ese urólogo, no necesariamente va a ir porque tiene el pene lleno de verrugas. Quizás vaya a ir porque necesita orientación, necesita una guía, necesita un trato respetuoso, sin discriminación, porque es adolescente. Y ese profesional necesita tener un entrenamiento para eso. Entonces, cuando estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de un sistema que la educación sexual esté incluida porque hay una intención política de que así sea. Y eso es lo que falta. O sea, con toda la muestra que arrojan todos los peritos que hablan de educación, hablan de empoderamiento. Claro. De empoderamiento a la mujer. Y todavía con toda esa muestra no se hace. Es que es lo que te digo, si no hay una intención de que eso suceda, porque obviamente como gobierno eso no está dentro de mis planes, porque no reconozco eso como una necesidad. El gobierno sabe perfectamente cuáles son las cifras que tenemos de embarazo. Según las cifras, nosotros somos supuestamente el 5º país de Latinoamérica con la cifra más alta. Para mí somos el 2º y cuidado si el primero, porque la cantidad de embarazos que aquí no llegan reportados a los centros de salud, la cantidad de chicas que yo veo a diario que se introducen 6 pastillas por la vagina para sacar ese producto que ellas no quieren, la cantidad de chicas que se beben un té o que accesan a abortos clandestinos, aquí no se reportan. Entonces, cuando estamos hablando de embarazo, tenemos que hablar un poquito, salirnos un poquito de la burbuja y de esos numeritos que estamos viendo, porque lamentablemente en este país tenemos un tema con las cifras, aquí no se contabilizan las cosas. Sí. Entonces, si vamos a hablar de experiencias,
Lo que yo veo a diario trabajando con niñas, niños y adolescentes es un tema de abuso, explotación sexual, inicio por desinformación e imitación de patrones hipersexualizados que le llegan por todas las vías. Entonces no hay una contraparte que pueda alivianar eso que ellos están viendo en la porno, eso que ellos están viendo en el dembow, eso que le dice la serie. En la televisión, porque ni siquiera hay que... No hay que ir muy lejos. Que entra en internet y eso. Tuve un video de lo que se muestran ahora de cualquier canción popular y eso era lo que yo tenía que ver a las 12 de la noche en Telecable para poder que salga Playboy y ver chicas en lingerie. Estamos hablando de una sociedad hipersexualizada y es parte con lo que ellos se tienen que enfrentar. Por eso yo le digo a los papás, señores, ellos son buenos para lo que están recibiendo. Al final de cuentas, nosotros... Esas son de las recomendaciones, de los comentarios que me hicieron los padres que han estado presentes en tu charla. Que a la gente le encanta, ¿no? Que esta generación pues se están perdiendo en la música. Esta generación es buenísima porque está recibiendo demasiada presión. Claro. Presión por Instagram, por Facebook, por Snapchat. Nosotros no tuvimos esa presión. Y para colmo teníamos padres más presentes porque no teníamos el consumismo donde ahora yo tengo que tener mi hijo con un iPad, el último de los muñequitos, y tengo que trabajar horas extras porque si no se traumatiza. Hay un tema de una sociedad que es clasista, adultocéntrica, homofóbica y sexista. Es un tema difícil porque lamentablemente los chicos y chicas cada vez que abren su celular está recibiendo una imagen que le está dando un patrón de belleza y ellos lamentablemente se están comparando con toda una serie de personajes que son modificados físicamente. Nada más el Instagram con el filtro que tiene. Ahora hay unos filtros que tú tienes que preguntarle la cédula a la gente porque es que no se conoce. Es un fallo, señores. La cédula. ¿Cuál es, en tu percepción, cuál es el miedo que tú ves que puede tener la sociedad ante la educación sexual? Porque entiendo que es algo que ellos entienden que no deben de estar comunicándose, que van a ser más promiscuos, no sé, ¿cuál es que tú entiendes la sospecha, que el miedo que tienen en que se eduque sexualmente a la juventud? Mira, es un miedo que no solamente lo tenemos aquí, es un miedo en tu percepción de... No, porque al final de cuentas, lo que estamos trabajando con educación sexual y sobre todo que somos educadores sexuales en el ámbito educativo, tenemos foros donde podemos interactuar con otros países, con otros educadores, y tú te das cuenta que es una realidad muy parecida a otros países. Lamentablemente, cuando tú no tienes educación sexual en el sistema académico, lo que te educa son los prejuicios y sobre todo las ideas infundadas y tus propias experiencias, lo que tú aprendiste en tu historia. ¿Qué pasa? Cuando tú confundes sexualidad con sexo, cuando confundes sexualidad con genitalidad, entonces tú crees que lo que tú vas a hacer es educar el sexo. Y el sexo no es lo que nosotros estamos promoviendo que se eduque, porque el sexo no se educa. Lo que se educa es sexualidad. Y sexualidad es mi manera de yo relacionarme con el mundo. Cuando tú le hablas a un papá y le explicas que tú vas a educar a su hijo para que entienda que pene se llama pene, no pistolita, que vulva se llama vulva, no mariposita, y que con la mariposita se juega y con la vulva no. Entonces comienzan a entender que yo le estoy dando herramientas para protegerse del abuso sexual. Yo no le estoy diciendo a su hijo que tenga relaciones sexuales, ni le estoy hablando del 69 ni del Kama Sutra. Eso es genitalidad, eso es sexo. Y el sexo es una pequeña parte del tema que nosotros desarrollamos desde que naces hasta que mueres. Porque tú siempre vas a ser Migue, yo te digo Migue, pero es Miguel Ángel, porque tú tienes una personalidad que viene atada a tu sexualidad desde que naciste. Y cuando tú eras pequeñito, comenzaste a sentirte como un varón porque te comenzaste a identificar con tu género. Porque tuviste un patrón que te dijo, Miguel, los varones, mira, tienes un pene, y comenzó el proceso de tu identificación como hombre, como varón. Ahí comenzó tu sexualidad. Y eso tenemos que educarlo desde que comienzan a hablar. Ahora, cuando hablamos de sexo, eso es un tema que llega cuando los chicos preguntan, cuando hay una situación donde hay que explicarle, que generalmente pasa, ahora mismo lo estamos viendo a los 5, 6, 7 años. Antes lo veíamos a los 8, 9, 10, cuando había una mujer embarazada cerca. Entonces necesitamos que los padres entiendan la diferencia para que puedan abrirse, porque obviamente si no entiendes, lo que vas a hacer es a bloquearte, como una manera de proteger a tu hijo. Bueno, solución o un aporte que sería para hackear el sistema sería introduzcan dentro del pensum educativo educación sexual. ¿Qué pareciera eso? ¿Cómo tú lo visualizas que debe de ser? En el programa ese, ¿qué indicadores
¿Cómo se llama el programa nuevo? PEAS, El PEAS. Programa Afectivo Sexual. ¿Ese programa qué recomienda? ¿Cuál es la sugerencia? Es un programa integral donde en las materias están incluidos contenidos de educación sexual de manera transversal, desde matemáticas, desde lengua española, desde... O sea, no es una sola materia. Lo que se propone es un contenido transversal, donde yo estoy tomando sociales y de repente nos están estudiando la historia de las mujeres quizás revolucionarias del mundo, y ahí entonces trabajamos lo que es la deconstrucción de género. En matemática, por ejemplo, comenzamos a contabilizar la cantidad de espermatozoides que se necesitan para que se dé un embarazo. Ahí estamos hablando de educación sexual y matemática. Sí. Claro. Y obviamente vamos creando un contenido donde el estudiante no sienta que tú le estás hablando de sexualidad. El estudiante está aprendiendo, pero hay contenidos que se involucran con el currículum académico, donde está el contenido que a nosotros como educadores nos interesa que lleguen. Desde ciencias naturales podemos hablar del cuerpo, de la diferencia, de cómo evolucionan, cuáles son los cambios en los adolescentes. Ese es el contenido que estamos ventilando en países que ya tienen el sistema funcionando, como Uruguay. ¿Qué países están funcionando? Uruguay, Argentina, Chile. Son países que son unos hitos a nivel de educación sexual. En esos países, que ahí quiero hacer una correlación con salud, los índices, por ejemplo, de mortalidad infantil, de niñas embarazadas, están, pero muchísimo más bajito. Claro, es que la educación sexual no lo estamos inventando. Claro. Los cifras están ahí. Bueno, tú nada más tienes que ver Canadá. Tú O sea, nada más tienes que ir a de Holanda. todos los programas que se están llevando a cabo ahora, que son prioridades, que se están haciendo, si no empiezan por la base de la mesa, las 4 patitas de la mesa en educación, como parte del currículum, no van a ser eficientes por más esfuerzo que hagan. ¿Y por qué se habla tanto del currículum? ¿Por qué se habla tanto del sistema educativo? Porque tú no puedes exigirle a una familia donde la familia lamentablemente no tiene herramientas para poder educar, porque no llegaron a un nivel de lectoescritura, porque los padres están ausentes, porque los padres están enfermos, por una situación de precariedad económica y no tienen el nivel para poder sentarse con sus hijos, por muchísimos factores. La escuela es la piel que sí puede dar esa información, porque en la escuela hay profesionales que le pagan para eso. En la familia obviamente se pueden dar situaciones como lo que yo veo todos los días. Sí, no tienen educación tampoco. Que O sea, tú no puedes no exigir a tienen una madre herramientas. que es alcohólica y a un papá que la golpea que eduquen sexualmente a sus hijos, porque esa familia no está en condiciones de poder educar. Entonces, por eso se han hecho muchos estudios internacionales donde el tema recae en la escuela y en las políticas públicas para que la escuela tenga un personal entrenado en educación sexual integral, donde se traduzca en una sociedad que esté velando por derechos y que independientemente de que mamá y papá existan, ese estudiante está aprendiendo matemática, está aprendiendo lengua española, puede salir a una universidad y puede funcionar. Socialmente también puedo salir, y yo sé que un embarazo sucede porque yo me sequé con la toalla de mi hermano. ¿Me entiendes? Sí, que son un tipo de inquietudes que salen. Exacto, o sea que es un No tema. quiero imaginarme lo que sale en Google cuando tú buscas eso. Realmente. Pero yo diría que realmente esa iniciativa hay que empezar primero formando los educadores, o sea, los profesores, y luego adjuntarlo ya al programa. Y eso de los doctores también, yo nunca lo había ni siquiera pensado. No, yo tampoco. Y tiene totalmente sentido totalmente. A nivel de currículum y sobre todo académico y de los pensum que se está trabajando con los profesionales que obviamente por derivación necesitan tener un entrenamiento básico. Necesitamos que ginecólogos, pediatras, urólogos, emergencia. Personas que le consulten ese tipo de... Claro. Profesionales que le consultan, que ven. Y que tienen que trabajar con adolescentes y tienen que respetar los derechos sexuales y reproductivos de que ese adolescente va a su consultorio y no es para que usted le eche un boche porque usted cree que es muy joven. Claro. Hay derechos sexuales y reproductivos que lo protegen, que protegen su anonimato y que usted tiene que atenderlo. Obviamente, cuando el Estado no entrena a los profesionales de salud, no se le puede exigir nada, porque ellos van a traducir lo que para ellos está bien, que ahí es que está el problema. Entonces, vuelvo y repito, es un tema de políticas públicas, ya yo lo entendí, y eso te da como una tranquilidad, porque tú entiendes realmente cuál es la fuente del problema y ya puedes hacer una incidencia exactamente en esa fuente. Señores, les recuerdo que están abiertas las redes, pueden entrar en la parte de comentarios y hacer sus preguntas. Entiendo que su pregunta y también sus
su piropo, porque yo sé que la INE tiene una serie de seguidores. Dime. Sí, pero el piropo de las cosas que están haciendo bien hechas. Perdone, es que Miguel y yo no conocemos hace más de 10 años. No de muchos detalles. Y Ana también. Que son muchos años. Sí, son muchos. Pero yo voy a cumplir 40 ahorita, ya Miguel, cumplí. déjate de eso. Bueno. O sea que la edad hay que decirle, señor, la experiencia es hermosa. Sí, estamos de acuerdo. En esa experiencia que tú has tenido entre los colegios públicos y los colegios privados, ¿hay mucha diferencia entre la población a nivel de educación sexual dividido por esa situación socioeconómica, digamos? La clase media y media alta tiene más acceso, obviamente porque tiene un entorno protector y tiene información muchísimo más pulida, tiene familias donde hay muchísimo mayor acceso a profesionales y sobre todo a una información todavía más depurada. Ahora siguen habiendo las mismas necesidades. ¿Son las mismas necesidades? Sí, ¿Tú dirás que exacto. no hay ninguna diferencia Claro. o muy poca diferencia? Hay diferencia, pero el embarazo sucede en una clase alta como en una clase baja. La única diferencia es que en la clase de escasos recursos se ve la chica embarazada. En la clase de altos recursos o de una clase pudiente, como se dice, la chica se lleva a un país donde el aborto pueda hacerse de manera legal o tienen algún amigo médico que pueda hacerlo de una manera segura y la vida de la joven ni siquiera no se ve afectada y la familia busca la manera, porque en la clase media y la clase alta se maquilla mucho. Pero en cuanto a educación, lo mismo. La misma carencia. O sea, que estamos hablando de nuevo, que no es una cuestión de que no hay posibilidad de dinero, de que no hay, de que el colegio donde yo educo a mi hijo, es una cuestión de educación estructurada. Claro. ¿Desde qué edad empieza la educación en ese programa? Nosotros estamos entrenados para trabajar desde que los chicos comienzan a hablar. Desde que son pequeñitos, vamos a decir que me pongan un grupo de... En el programa, digo, en el PAES. En el PEAS. En el PEAS, En el PEAS, sí, en el PEAS también, porque es un programa afectivo sexual, donde desde párvulo, desde pequeñito, se comienza a trabajar con el tema de abuso. Hay contenidos para cada grupo y cada etapa evolutiva. O sea, no es, porque yo me acuerdo de cuando estaba en el colegio, cuando uno estaba en la pubertad, más o menos, una charla que le daban a uno, pero tuve la oportunidad de... En el colegio me dieron una charla de educación sexual. Pero eso fue una charla y todavía me acuerdo de la risa. No me puedo acordar de todo el mundo donde estaba sentado. Claro. Porque era algo, bueno, eran otro tiempo, no había Google para preguntar, o sea, y yo tenía que tener algunos 12 años, 12, 13 años. Pero ahora mismo tú tienes internet. ¿Ni siquiera hacen esa charla en los colegios? No. Te lo puedo contar, tú eres privilegiado. Te lo puedo contar con los dedos. Ahora, obviamente, ya la necesidad está, ya se creó un precedente y los colegios no reciben que todos tú ayudaste bastante en esa cosa. Bueno, sí, nosotros de fresco. Pero sí te puedo decir que ya, como tenemos redes sociales, ya la necesidad se ha hecho urgente, porque tenemos un chico de 6, 7 años que tiene un celular y está viendo pornografía. Y lo maneja. Tenemos papás que ven pornografía, la comparten por WhatsApp y los niños cogen el celular para jugar. O sea, ya tenemos factores que no teníamos en el 78 ni en el 85. Gracias. Que hacen que los papás tengan que tener información porque ya se está saliendo de control. Y los casos de chicos hipersexualizados porque están obviamente conectados y la pornografía y la información sexual les llega como que les llueve. Como coge una llamada. Claro. Estamos hablando de que tenemos un problema porque un niño de 7, 8, 9 años no tiene la madurez para entender el contenido por una situación evolutiva, por una situación de madurez. Claro. Entonces, lo que hace es, esa información lo que hace es que literalmente lo daña, porque rompe un crecimiento natural. De que mamá, papá... ¿no? Y tergiversa una realidad. Entonces el niño se hace víctima de otros chicos, se hace víctima de abuso, se hipersexualiza. Claro. Y suceden muchos factores que al final de cuentas se traducen en un problema para la familia. Sí, porque no hay un control de lo que se está mirando. Puede ver de repente un niño de 9 años un contenido violento, sexual violento. Y sí, que hay cosas que yo, en un documental, ahora no recuerdo dónde fue que lo vi, pero sí que el comportamiento, por ejemplo, de los jóvenes sexuales está siendo muy agresivo
y es porque las cosas que están viendo en internet no son relaciones sexuales, no como deben de ser, porque ya uno no tiene un estándar, pero que donde no hay afecto, donde es una cuestión de poder, donde y está dañando la percepción de que ese individuo que está iniciando su vida sexual tiene un comportamiento derogativo con la mujer, Claro. que la presiona, que la somete a un cosa, y eso está pasando ahora con los jóvenes que están iniciando su vida sexual, Exacto. que tienen una percepción de la sexualidad. Sí, que ahora mismo la violencia está en todos los Violenta. ámbitos, o sea, Claro. las series, todo, o sea, ahora todo es violento, antes era un... Sí, en Netflix están los muñequitos. Sí, es una cosa Es una cuestión tremenda. increíble. La violencia es un contenido que lo que estamos trabajando con este tema, hablamos de normalización de contenidos. La violencia y el sexo son dos contenidos normalizados para esta generación, porque todo el contenido que ellos ven tiene violencia y tiene sexo, y para ellos es normal la violencia y es normal el sexo en sus edades. Entonces, Como lo ilustran en esas cosas que ven, que no son las mejores informaciones. porque lo tienes, y para ti es normal que un chico de 12 tenga relaciones con una de 13, porque eso es lo que yo veo en todas mis series, eso es lo que veo en todos los muñequitos, Sí. eso es lo que veo en los contenidos publicitarios. Entonces los medios educan, los medios llevan un mensaje y los medios modifican comportamientos. Por eso es importante que haya un equilibrio, y para eso está la educación sexual, para hacer una balanza. O sea, que eso estamos hablando que es un plan nacional que, Sí, que hay eso que es. hacer Sí. desde los medios hasta todo. Claro. todo, En esa todo, cruzada, todo. entonces, tú te has dado cuenta en estos 8 años de que ya las instituciones están poniendo las pilas y están haciendo programas dentro de su programa educativo a nivel privado, por pura iniciativa. Mira, yo me he encontrado con 2 colegios que están hackeando el sistema fuertemente, que Ok. no están esperando una intención política, que están haciendo un trabajo arduo, cambiando ellos mismos, incluyendo ellos mismos dentro de su currículum. Ahora, eso lo puede hacer un colegio, pero la cantidad de escuelas y liceos y centros públicos. ¿Son colegios privados? Colegios privados. ¿Y esos colegios privados han tenido alguna gestión de los padres? Bueno, hasta ahora, Que tú yo tengas sepa, entendido. no, precisamente porque son padres que también están en la misma línea de obviamente tener un sistema totalmente potable para sus hijos. Pero, vuelvo y te repito, esa es la punta del iceberg. Porque la gente cree que lo que está pasando en este país es lo que pasa entre la Lincoln y la Churchill, o la Kennedy, entre la Exacto. Kennedy y la Sí. 27. Eso es la burbuja social que en la que uno vive. Eso no es el país. El país es muchísimo más amplio de ahí. La realidad de mucha gente no es esa. La realidad social dominicana es fuerte, es una realidad que es ácida, que es difícil de ver. Entonces, cuando nosotros vemos la realidad social, por eso yo siempre le digo a la gente, tienes que salir de esa burbuja para que tú entiendas lo que está pasando. Porque al final de cuentas, cuando conoces tu país, es que puedes hacer cambios para aportar. Y de eso se trata esto, es mejorar la sociedad en la que vivimos. Wow, Laina. Esto va a ser muy difícil aquí al sistema. No, Es un gran No, reto. es una cuestión de No. disposición. Pero eso es una buena iniciativa. Y esos colegios son si se puede decir, tienen un programa religioso, vienen de No. programas religiosos, son colegios son que colegios, tienen, son laicos. Sí, son colegios laicos y que tienen una metodología bastante Progresiva. humana, basada en derechos, con una dirección también que respeta el tema y que sobre todo sabe la importancia del tema y que tiene la intención de que el tema entre. Vuelvo y te Claro. repito, si la cabeza no tiene el interés, el tema no entra, por una situación de que la cabeza es que toma las decisiones. ¿Qué sugerencia tú harías a los padres que nos pueden estar viendo, a los directivos a los médicos que nosotros llegamos, que son el fuerte de nuestra audiencia? Me parece súper buena esa sugerencia de incluir educación sexual en los currículums de esas Claro. materias que van De esa carrera. de esa carrera que tienen impacto directo en la decisión de comportamiento. Pero a esa persona que hacen leyes, ¿qué tú le sugieres? ¿Qué tú le sugerirías? A los dueños de colegios que tienen, a los dueños de centros, ¿cómo ellos pueden implementar ese sistema? ¿Dónde pueden buscar información para ellos mismos tomar la iniciativa? O los padres que no ven, que sugieran a su colegio que tomen esa iniciativa de cosas, Exacto. ¿dónde se puede informar? Que sea una información Verás. veraz y donde haya un programa que se pueda
Mira, el PEAS está disponible. El PEAS solamente tiene que buscarlo, programa afectivo y afectivo sexual. Y ya están, creo, porque yo los descargué. Es un tema con procedimiento de cómo implementarlo en los colegios. Claro, eso no estamos inventando el agua. Eso Claro. tiene todos los pasos y tiene inclusive todos los manuales para los maestros, para las familias, para los contenidos por grupo, por edades. O sea, estamos hablando de que está creado. No es aparte de ese, tenemos muchos programas a nivel ¿Y es libre de internacional. implementarlo? ¿Los colegios pueden tomarlo de ahí? No. No, ok. Porque tenemos que regirnos bajo las leyes del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es el ente que rige lo que tiene que llegarle a los estudiantes dominicanos. Y el sistema educativo dominicano tiene que velar, y sobre todo ellos son los responsables de que los estudiantes estén recibiendo los contenidos que ellos autorizan. Ahora, si un colegio particular quiere incluir alguno que otro contenido, puede hacerlo. Ahora, no vas a incluir un PEAS porque obviamente vas a tener que dejar... Claro, modificar todo. Y obviamente vas a tener un problema como centro escolar. Cuando hablo de esos centros escolares, no es que están incluyendo un PEAS, es que incluyen contenido. ¿Qué tipo de contenido pueden que sea eficiente, que tú veas que ha dado resultados en este tiempo, donde pueden haber un contenido? Tal vez te sugiero que hagas un contenido que la gente pueda tomarlo, o sea, los colegios puedan tomarlo y con eso puedan por lo menos tener una charla, como la tuve yo la oportunidad de tener una charla, aunque no sea un programa tan, pero una iniciativa. Bueno, los colegios no están recibiendo con la conferencia y estamos trabajando ese contenido en ese momento, pero cuando tenemos orientadores y tenemos profesores que también están entrenados, nosotros también entrenamos docentes, ellos pueden trabajar con las materias que son potables para este tema. Le hace formación humana, le hace, por ejemplo, una materia de ciudadanía, de temas que sean un poquito más sociales. Podemos incluir perfectamente algunos contenidos de acuerdo a cada grupo. El objetivo está en que el centro tenga la autorización de la dirección para que se puedan crear esos espacios. Porque, por ejemplo, hay centros que me dicen, Elaine, los viernes yo tengo un círculo de preguntas anónimas. Yo tengo tal profesional que es la orientadora, que es una experta en tal tema, y ella se encarga de responder las preguntas anónimas de los chicos. Si el centro no tiene un apoyo de un profesional que esté entrenado en el tema, no puede dar el tema. Claro. Porque inmediatamente peor puede ser la solución. Exacto, porque va a crear más morbo y más información tergiversada. Para poder trabajar con este tema hay que entrenarse. Y un sexólogo no tiene entrenamiento en educación sexual. Un psicólogo no tiene entrenamiento en educación sexual. Educación sexual es un entrenamiento adicional. Okay. Educación sexual no es lo mismo que sexólogo, no es lo mismo que terapeuta. ¿Dónde puede una persona...? Aquí no hay entrenamiento. ¿No hay una universidad en línea? Es lo que yo he hecho. O sea, yo me he entrenado en Flaxo, Argentina, que es la sede de... Para mí es una de las más respetadas a nivel internacional, donde a través de un posgrado que hacemos podemos tener entrenamiento en la implementación del ESI, que es Educación Sexual Integral, en el ámbito educativo y comunitario, que es lo que yo he hecho. Pero adicional a eso, yo he tenido que viajar a Costa Rica, hacer seminarios y posgrados de este tema. Y además de eso, en Coursera, que es una de las plataformas online, he también tomado cursos virtuales que también me certifican. Pero adicional a eso, acuérdate que yo trabajo con el tema de las revistas de hace más de 10 años. Claro, pero no es justo que no tengan que tener toda esa experiencia para poder... Y eso también me ha ayudado, porque obviamente... No, estamos de acuerdo que es un peritaje impresionante. Investigando siempre. Pero en el tema, sería bueno darle herramienta a la persona que tenga la iniciativa. Eso de Coursera me parece... Coursera tiene tres cursos buena opción, online. Que es lo más asequible, lo más... Sí, y que no son caros. O sea, que son cursos que te pueden costar que 50, 60, 70 dólares. Y que si usted tiene un centro educativo, invierta en el personal, en el psicólogo, en el personal que tiene que ver con eso, en hacer ese tipo de certificación que va a tener una persona capacitada a la cosa de padre, ¿cómo se llama? A las asociaciones de padres, que en esos voluntarios que hay, que he visto muchos padres involucrados en los colegios, que tomen esos cursos y que se ponga de voluntario. La iniciativa es de todo, es toda una situación que está causando estrago en todo lo que es el país y en la salud, que es el tema de nosotros, que es impresionante las cosas que suceden, son muchas. Para que tú entiendas, en Colombia, que es uno de los países que tienen implementada educación sexual,
ellos obviamente hicieron un cálculo en años de cuánto le iba a tomar entrenar a todos los maestros del sistema educativo completo y eran alrededor de 24 años. Claro. Ellos lo que hicieron fue que diseñaron cursos online para que todos esos maestros pudieran educarse en línea. Y eso ayudó a que todos los maestros pudieran recibir un entrenamiento en un periodo razonable para que se pueda implementar el ESI de una manera transversal. ¿Y lo hicieron cuánto tiempo? Creo que fue en un año. En un año. Claro, porque tú tienes un entrenamiento. Claro, masivo. Y en los entrenamientos online, así es que yo me he entrenado. Y aquí hay buenas universidades en línea. Aquí en el país hay universidades en línea ya. Yo no lo he hecho en ninguna de aquí porque aquí no hay educación sexual. Sí. Pero digo, sí, el formato, o sea, que no es exacto. una cuestión imposible de implementar. No, para hay nada. gente con experiencia incluso aquí en el país. Señores, después que el internet está, no hay imposibilidad de nada. De Tú nada. encuentras, óyeme, tú encuentras todo, no hay excusas. Es que yo tengo estudiante entrenado que tú dices, pero ¿cómo que tú sabes francés? No es que yo descargué Duolingo. Duolingo, claro. O sea, ya no hay excusas. Si tú quieres aprender de un tema, tú solamente tienes que buscar y vas a encontrar muchos entrenamientos. No se queden aquí. Bueno, vamos a sugerir en los comentarios de los videos, vamos a poner los enlaces a Coursera y demás. Sí. Claro. En el video cuando quede grabado. Sé que tenemos ya... Aquí sí, están información. saludando. Ay, Ella qué es bella. fenomenal. Soy su seguidora a partir de su charla en New York. Qué bueno poder contar con una profesional de su categoría, dice Gloria. Tú ves, son piropos, tú ves. Qué linda, Son gracias. piropos, Gracias. Ruth Romero, hablamos qué consistiría o qué punto se puede tratar para menores de 10. ¿Serían los padres que se educan en términos de limitar la información sexual que le llega al menor o también al, Bueno, eso al es menor? un reto. Mira, Ruth, la información que le llega al menor tú no la puedes controlar. Es imposible Claro. prácticamente. Nada más que lo meta en un cucún y lo introduzca debajo de la tierra y eche mucha grama. No hay forma. El objetivo es que los papás, la propuesta es que se mantengan conectados emocionalmente para que ellos puedan ser moderadores de ese Claro. contenido, independientemente de si su hijo le está informando a ellos, porque al final de cuentas los papás que están conectados están escuchando la música que oyen sus hijos, Y no la la están están cantando. prohibiendo, la están bailando, le están preguntando ¿qué tú opinas de eso? Están viendo los contenidos porque los chicos le dicen, tú sabes que en el colegio me dijeron tal cosa, papi, tú sabes que mi amiguito me enseñó tal cosa, porque hay confianza, porque hay conexión emocional. Pero para eso yo tengo que tener un papá entrenado en calma, sabiendo perfectamente que si se altera, Qué reto. si prohíbe, si se convierte en el juez, mi hijo no me va a contar, porque a los jueces no se le cuenta nada. Claro. Entonces, el objetivo es y la propuesta es, entrénate tú, desmonta todos esos prejuicios, barre, lo que yo llamo es amueblar el cerebro en este tema. Entren a respuestas.com, que yo le digo que es la Wikipedia sexual en el tema de educación. Tenemos más de 10 años poblando la página, hay mucho contenido para padres. Y pueden ahí entrenarse. Y también yo tengo el curso virtual que tiene 9 módulos, con lo que ustedes Sí, van a ¿verdad? poder- Y si de un curso entero. Exacto, academia.respuestas.com, donde los papás se sientan como Netflix, con palomita y refresco y comienzan a ver todos los módulos y también aprenden. El objetivo es que cuando su hijo tenga 10 años, ya usted sabe que ese niño ya no es un niño, porque la adolescencia comienza a los 10, comienza a los 11. Entonces, de 11 a 19 tenemos ya un adolescente. Eso quiere decir que ese chico ya hay que hablarle de los cambios que va a vivir en su cuerpo y de lo que va a enfrentarse. Y Tiene no que- podemos esperar que tenga 11, tenemos que hacerlo a los 10. Claro, y tiene que estar consciente de cuáles son los cambios que va a tener. Exacto. Todo un reto. Bueno, yo me siento súper contento y orgulloso, como dije al inicio, de esa iniciativa que ha tomado el AINE. Y también Víctor, Sí. porque Él es el jefe. él es un dúo dinámico Sí, también, eso es así. desde Sí, el inicio. están llevando a toda la población lo que no hay. Sí, en y hay ningún lado. una demostración de que cuando hay una voluntad y hay una pasión por hacer un cambio, porque yo estoy consciente de que lo que tiene el AINE no es solamente una empresa, ella tiene una pasión Claro. de educar y de informar, se le ve en todos en su aura se le ve, de que hay una forma viable de tú hacer una carrera dentro de algo que te apasione y que no es una excusa de que no hay apoyo, de que no hay cosas. Es un ejemplo a llevar. Nosotros más o menos tenemos una misión similar Sí. en el ámbito de nosotros. Ujú. Por eso la gente se sorprende cuando nosotros hacemos las cosas que hacemos para la salud.
dando herramientas y demás, empoderando temas interesantes. Y eso es importante, señores, colaborar con lo que uno puede, porque al fin y al cabo la sociedad la hacemos todos. Eso sí es verdad. Así es. Y sin trabas, o superando las trabas, porque Sí, porque esto no es fácil. no es fácil. No es fácil. O sea que te felicito nuevamente. Gracias, Miguel, no sé, Ana, gracias. si tú tienes... No, eso mismo que realmente es impresionante. La labor titánica que hacen Elaine y Víctor, llevándote este tipo de información a una población realmente necesitada de información. Y poblando el internet con información valiosa. Con información valiosa y contribuyendo a toda esta causa. Esperamos que las dependencias que tienen en sus manos, las decisiones de ese tipo de programas y eso, puedan ponerlo en su agenda y pueda trascender realmente y que se incluya en los currículums este tipo de informaciones, a ver si realmente podemos bajar toda esta cifra de tantas cosas. Y los padres empoderarse y exigirlo en sus escuelas, Sí, en eso sus es una labor clubes. sumamente importante también, que los padres se empoderen, porque también es una forma de llevar a cabo que se tomen decisiones. O sea, si los padres se empoderan y exigen realmente en las dependencias adecuadas. Y que no tengan miedo de que no están hablándole de que sean promiscuos, no están hablando Claro. de que usen sus herramientas sexuales, sus partes, están hablando precisamente de informar, de que cada cosa se llama, lo que pasa cuando suceden Es conocimiento. conocimientos. Cuando tú Exacto. tienes conocimiento, ya tú puedes decidir sobre cómo hacer las cosas, pero si no lo tienes realmente, Hay un lema, es difícil. hay un lema en algunos de los educadores que trabajamos con esta parte titánica de la educación sexual, y es que la ignorancia mata más gente que el hambre. Claro. O sea, es increíble lo que hace una persona desinformada, porque la ignorancia es valiente. Y con todas las herramientas que hay ya no hay excusa. No hay excusa, tomen la iniciativa, exíjanla. Señores, Elaine, gracias. No nos dio el Gracias. tiempo para aquí el sistema. Entiendo que nos faltaron No, temas para... hackeamos el sistema. Pero pusimos Ok. una buena base y una semillita. Claro. Claro. Vamos a regar esa para ver si germina. Muchísimas gracias por la audiencia, señores. Gracias, Elaine, por acompañarnos. A ustedes. Acompáñenos como cada miércoles. El miércoles nuevamente tendremos otro tema con un invitado. Compartan este video con las personas que ustedes ven que pueden estar interesadas en él, que entiendo que todo el que tenga un hijo, sea por lo menos, Claro. debe de compartirlo. Comenten debajo qué les pareció también. Compártanos en las redes sociales, síganos en Derosalud.do, sigan Elaine, le vamos a también compartir todos los enlaces de donde encontrar Elaine y todas sus iniciativas. Y nos vemos el miércoles próximo. Muchísimas gracias por la audiencia. Bye Bye. bye. Bye bye.